Ya estamos en la lección número 9 y el título de la lección es Nuestra Misión. Y para comentar esta lección está con nosotros el pastor Carlos Steger, que es el autor de la lección y también es el director del programa de teología de la Universidad Adventista en Argentina. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Me siento muy feliz de poder acompañarlos. También está con nosotros el pastor Adolfo Suárez, quien es profesor de teología, enseña estas materias también relacionadas a estos temas en la Universidad Adventista aquí en Sao Paulo. Bienvenido, pastor Adolfo. Estoy muy feliz de estar con ustedes y disfrutando del estudio de la palabra de Dios. Pastor Carlos, vamos a hacer una oración entonces para que Dios bendiga este momento. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y porque nos das el privilegio de ser tus representantes y nos das un lugar en la misión de salvar el mundo. Amén. Al estudiar tu palabra, ayúdanos a comprenderla y sobre todo a llevarla a la práctica. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 100 años atrás existió un animado predicador de avivamientos llamado Billy Sunday. Él fue integrante de algunos equipos famosos del béisbol en los Estados Unidos. Él acostumbraba a decir que la mejor cosa que podía ocurrir a una persona cuando asistía a los programas de evangelismo que él dirigía era aceptar a Jesús, rendirse a Él, entregarse al Señor, ser salvo aquella noche y después salir para la calle y ser atropellado por un camión gigantesco. Y así él podría asegurar su salvación. Pero ser salvo y morir no era la opción A para Dios. Ser salvo y después testificar, ese es el plan A del Señor. El plan A y el plan número 1 de Dios es que tú seas salvo, pero para cumplir una misión. Por eso que el enfoque de esta semana es entender que la iglesia existe por causa de la misión guiada por el Espíritu, así como el fuego existe por causa de la combustión impulsada por el oxígeno. Los que hacen verdaderos discípulos están cumpliendo el propósito de Dios para su iglesia. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a tocar dos asuntos en nuestra exploración del texto. En primer lugar, Jesús, luz del mundo. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre testimonio o testificación y discipulado. Vamos a la primera parte entonces. ¿Por qué el reino de Cristo, doctor Steger, está asociado con la luz? La luz es muy importante en la Biblia. Dios comenzó la creación creando la luz el primer día y a lo largo de toda la Biblia Dios es representado con la luz, su palabra es representada como una lámpara. Cristo es llamado la luz. En Juan capítulo 1, en el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz y nosotros, sus seguidores, podemos ser la luz en la medida en que reflejamos la verdadera luz que es nuestro Señor Jesucristo, así como la luna refleja al sol. Y la luz en realidad es representada, es Jesús. Él es la verdadera luz. Y la palabra de Dios también. Por supuesto. Y en cierto sentido vosotros sois la luz, también nosotros somos luz que reflejamos de Jesús. Ahora yo me pongo a pensar, la Biblia dice que la luz no puede ser escondida. ¿Por qué es que tantas personas que viven en una comunidad, nadie sabe que son cristianos? Nadie sabe, nadie se entera. Parece que están escondiendo la luz. Sí, yo creo que eso ocurre cuando no estamos realmente entregados al Señor. Todos se dan cuenta, ¿no? Cuando uno está con Dios,
cuando uno está lleno de la presencia del Señor, parece que todo el mundo se da cuenta, la gente lo mira y dice, algo está pasando con esta persona. Sí, sí, no se puede ocultar. Así como si yo quiero ocultar una luz, si enciendo una vela o una lámpara y la cubro con algo porque quiero ocultarla, finalmente la apago, porque se apaga esa vela o esa lámpara. La luz del No tiene más cristiano, sentido porque existe, ¿no? exactamente, en realidad se apaga si nosotros luchamos contra ella y no queremos que brille. ¿Qué características tiene un testigo fiel de Dios? Creo que esto es importante porque algunas personas no identifican aquellas características y podemos notar eso en la Biblia también, doctor Suárez. Sí, la misión de testificar está muy próxima de la misión del discípulo. Mejor dicho, el discípulo tiene la misión de testificar del amor de Dios. La persona que tiene un testimonio para dar dice algo de su propia experiencia. De modo que cuando nosotros salimos para dar testimonio del amor de Dios, hacemos eso como auténticos discípulos de Jesucristo. Es importante recordar que la palabra discípulo es la traducción del griego matetes, que tiene que ver con tres aspectos importantes. Discípulo entonces es alguien que sigue a Dios. Discípulo es alguien que aprende con Jesucristo, es un aprendiz. Y discípulo es alguien que está comprometido. Entonces seguir, aprender y comprometerse. El propio Jesucristo nos dio algunos detalles importantes de características de los verdaderos y auténticos discípulos, aquellos que pueden dar un buen testimonio de su persona, de Dios, de Jesucristo. Y tenemos aquí, por ejemplo, en San Juan capítulo 15, algunas cosas importantes. El versículo 7, si permanecéis en mí. Entonces, es una característica fundamental del discípulo. Tiene que permanecer en Jesucristo. Y aquí el sentido es de permanecer por tiempo continuo. En el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, esa es otra característica. Es la característica de obediencia. Obediencia responsable. Y bueno, seguimos, por ejemplo, en el versículo 8. En el versículo 8 dice así, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No es posible tener un testimonio, ser un discípulo, si no hay frutos en mi vida. Las personas se van a convencer del poder transformador de Dios si ven esos frutos en mi vida. Y el versículo 8 también nos habla de otra característica del auténtico discípulo. En esto es glorificado mi Padre. Yo puedo dar un buen testimonio de Jesucristo, puedo ser un auténtico discípulo, pero la gloria de todo eso, la honra de todo eso, es de Dios. Y bueno, finalmente el versículo 12, el versículo 13 y el 14 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El auténtico discípulo, la persona que quiere dar un testimonio poderoso, tiene que amar, así como Jesucristo nos ama. Qué lindo. Y ese testigo presencial, él vio y cuenta lo que vio. Nadie puede contar lo que no ve. Y otro asunto fundamental es que nosotros no somos enviados por cualquier persona, ¿no? Somos enviados por Dios. Es lindo saber eso. Alguna vez mi hermano siempre decía, cuando salía, mi papá dice que... Entonces estaba siendo enviado por el papá. Porque al niñito no le harían caso, pero ya que el papá lo envía, entonces le daban aquella mercadería. Eso es lo que nosotros hacemos. Tal vez a nosotros no nos hagan caso, pero si vamos en el nombre de Dios, hay una diferencia muy grande en este asunto. Hay dos asuntos fundamentales en la misión que nosotros estudiamos en la lección de esta semana. Es que la misión prioritaria de Jesús es prioritariamente hacer discípulos y en segundo lugar tiene que ser una misión mundial, ¿no? Entonces hay una preocupación de Jesús. No solo enseñen, no solo prediquen, no solo hagan discípulos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay un énfasis en hacer discípulos? En realidad, en los evangelios encontramos una variedad de enfoques hacia la misión.
Y esos enfoques están dados porque después de su resurrección, según el libro de Hechos, Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días y dice que se les apareció muchas veces, dice Hechos 1:3, durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y cada uno de los apóstoles registró en el evangelio que le tocó escribir un aspecto de las muchas cosas que Jesús les habló. Mateo registró la necesidad de hacer discípulos, aunque Mateo, las traducciones generalmente traducen id y hacer discípulos. En ese texto que se mencionan 4 verbos, el único que está en imperativo es hacer discípulos. Por eso es tan importante. Es como un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento, es un mandato del Señor, que al ir tenemos que hacer discípulos y lo hacemos enseñando las cosas que Jesús nos mandó y bautizando. Marcos presenta la misión como predicar el Evangelio a todo el mundo. No está en contra de hacer discípulos. Predicar es una manera de llegar a la gente para hacer discípulos. Lucas presenta la misión con otro enfoque. Dice, vosotros sois mis testigos, y sois testigos de estas cosas, que también es otra manera de ser discípulo. El discípulo da testimonio y de esa manera atrae a otro y lo convence o lo anima a que el otro también se convierta en un discípulo. Cuando uno cuenta, mira, me fue tan bien en esto, invita a los demás a que los demás experimenten eso que uno está testificando. Y Juan presenta la misión en estos términos. Dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Él nos envía con su autoridad, nos envía con un propósito, así como Él vino con un propósito, nosotros también somos enviados con el propósito de justamente hacer discípulos en todas las naciones. Entonces la palabra hacer discípulos es la que envuelve todos esos otros factores, ¿no? Predicar, ser enviado, testificar y todo lo demás. Creo que ese es un asunto fundamental para expresar. ¿Quiere decir algo, doctor Adolfo? Estaba pensando aquí sobre esa cuestión del discipulado, que cuando nosotros juntamos los tres significados, ¿no? Es discípulo como aquel que sigue, como aquel que aprende y como aquel que se compromete. Nosotros tenemos que entender que el discipulado no es un programa, no es una clase que tomamos. Discipulado es una manera de vivir, es un estilo de vida. Dios, Jesucristo, quiere que nosotros vivamos como auténticos discípulos. Discípulo es sinónimo de cristiano. No hay cristianismo sin discipulado. Discipulado sin Cristo es cristianismo sin Cristo. Vamos a pasar entonces ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, la Biblia habla de ser embajador. Todos nosotros somos embajadores. Qué título, ¿no? Representantes del reino de los cielos en la tierra. Y que esa representación pueda ser bien hecha. No porque tenemos méritos, somos mejores que nadie. Simplemente porque Dios nos manda, Él nos envía. En segundo lugar, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Necesidad de sentido, más profunda que la necesidad de comida, aire o agua, es nuestra necesidad de sentido, de saber para qué existimos, de saber que nuestras vidas valen para alguna cosa. Así como los Porsches, por ejemplo, esos carros famosos, son hechos para correr, nosotros hemos sido hechos para cumplir una misión. La misión de salvar personas del pecado. Que Dios te bendiga en esa misión. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ocurre que la sal no es un fin en sí mismo. ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que usted almorzó o cenó en la casa de alguien y después de la cena usted comentó, mi amigo, esa sal está extraordinaria. Por favor, querida esposa, toma esa receta, pídele a ella, a la señora de la casa, ¿cuál es la sal que usó? La sal no fue llamado para poder ser
la protagonista principal, sino para perderse en algo mucho más profundo, más glorioso. Y ahí entonces cumple la misión. Nosotros fuimos llamados para vivir en el mundo, pero no para vivir las cosas del mundo, sino para poder darle sabor y sentido a la vida. Podemos optar por una vida tranquila, buscar los sentimientos más positivos, podemos buscar una vida buena usando nuestras fuerzas demarcadas, en fin. Pero la mejor vida, la vida llena de significado y sentido, solo ocurre cuando usamos nuestras fuerzas al servicio de algo mayor que nosotros mismos, una vida en misión. Tal vez usted tenga la impresión de no creer lo suficientemente en Dios. Todo bien, pero Él sí cree en ti y te hace un llamado para cumplir la misión. Tal vez esta lección esta semana ha sido un llamado para ti, para que tú puedas ser un instrumento de Dios en donde estás. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos envías, que aquel Espíritu que nos guíe y que nos envíe también nos pueda llevar para cumplir mejor esa misión. Te agradecemos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.